Bienvenidos a un nuevo programa de 99 Seconds. Arranca la semana de carrera en Le Mans y, como es habitual antes de la preview, me gustaría compartir con vosotros algunas de las anécdotas y recuerdos más interesantes que he vivido allí como piloto. Le Mans siempre fue uno de los trazados con más carisma y personalidad del campeonato. Para mí, una de las pistas talismanes que me dieron más alegrías, más victorias en toda mi carrera. Y es que desde el principio se me dio especialmente bien. En mi segundo año de Mundial, con 16 años en 2003, fue la primera vez que salí en primera línea de parrilla. 2 años después, ya en 250, ocurrió lo mismo. Fue la primera vez que salí en la categoría intermedia en las primeras posiciones. 2007 conseguiría allí mi primera victoria en una batalla con Dovizioso y De Angelis, y después, en la celebración, sorprendí a todos realizando una de las celebraciones más mías, más marca de Lorenzo, incluyendo a un doble, un amigo mío que se vistió exactamente igual que yo, con mis recambios de casco mono, guantes y botas, y que confundimos un poco al público. Él me tenía que derrobar la moto. Al final no me la robó, pero en algunos momentos no se sabía realmente quién era el verdadero Jorge Lorenzo. En 2008, ya en MotoGP, llegué en Le Mans lesionado de los 2 tobillos, una espeluznante caída que tuve en China, donde por cierto terminé el cuarto, y lejos de cogerle miedo a la moto, me volví a caer 3 veces, el viernes y el sábado, y en carrera, en condiciones muy difíciles y muy delicadas, condiciones mixtas. Pasé a muchísimos pilotos realizando una tremenda remontada que me llegó a la segunda posición, y compartí podium con el ganador, Valentino Rossi, y la tercera posición de Colin Edwards. Triplete de Yamaha, y subí al podium en muletas, ya que no podía apoyar prácticamente los tobillos del daño que me hacían y lo inflamado que estaban. A partir de ahí, en 2009, gané la carrera en condiciones mixtas, repetí en 2010 una batalla con Rossi, y en 2012 conseguiría unas pocas victorias que obtuve en mi carrera en condiciones de lluvia, realizando un doble adelantamiento a Stoner y Pedrosa en esa primera vuelta, que fue muy espectacular. Por último, repetí en 2015 y como última vez en 2016, siendo unos pilotos con más victorias allá. A pesar de que Le Mans normalmente siempre me dio grandes recuerdos y buenos resultados, también pasé allí momentos difíciles, momentos donde mi carrera deportiva se complicaba. En 2006, por ejemplo, llegaba ahí después de 2 carreras difíciles, me tiraron en Turquía y en China quedé fuera del podium, y Dovizioso se me estaba escapando en el Mundial. Tenía muchísima presión, salí mal y, queriendo remontar, me toqué con Roberto Locatelli. Él siguió en carrera, pero yo me caí y volví a perder muchos puntos. Quedaba así a 29 puntos de mi máximo rival. Recuerdo también, precisamente en esa carrera, 2 o 3 horas después, cuando ya nos íbamos del circuito, cogimos el coche, yo con Dani Amatrein, y en uno de los túneles de la salida de ese circuito nos encontramos a cientos de franceses totalmente borrachos, totalmente bebidos, que muy violentos nos intentaron zarandear el coche, prácticamente nos volcaron el coche, nos insultaban, nos gritaban, y pasamos uno de los momentos más tensos y de más miedo que he pasado en mi carrera deportiva. Eso, más que un fin de semana de carreras, parecía la serie de The Walking Dead. Pero en esta ocasión me gustaría centrarme más en lo que sucedió en 2010. Uno de los hábitos que tienen la mayoría de los pilotos al llegar de nuevo a una pista es coger la scooter y darse un par de vueltas al circuito. A grandes rasgos sabes exactamente hacia dónde van las curvas y cómo trazarlas. Pero después de un año sin llegar ahí, pues los pequeños detalles, pequeñas características del circuito, como pueden ser los pianos, surcos, baches y referencias de frenada, pues se te olvidan. Esas 2 vueltas sirven para memorizar un poco, refrescar la memoria y no llegar en frío al primer entrenamiento del viernes. Yo, además, que había empezado con las celebraciones en 2007, pues aprovechaba esas vueltas para inspeccionar puntos estratégicos del circuito en donde realizar esas celebraciones. Y cuando entré allí en el circuito con la scooter, pues lo vi claro. En la curva 4, una pantalla gigante, prácticamente igual de grande que las de cine, y que justamente tenía abajo publicidad de Yamaha, con lo cual pensé, perfecto, gano allí, hago la celebración y encima pues le hago publicidad a la marca. Volví al motorhome, aparqué la scooter y me encontré con mi asistente de entonces, Carlos Gil, que dije: Carliños, tienes una misión. Me tienes que encontrar una silla de lo más parecido a una butaca de cine y también una caja de palomitas. Vamos a ver qué hago, Jorge. Va a ser complicado porque el pueblo de Le Mans es pequeñito, pero hazlo como quieras, pero tienes hasta el domingo para conseguirlo. Empezó el fin de semana de Gran Premio. Valentino Rossi me quitó la pole position por centésimas. Era una carrera vital para ambos. Algunos pilotos empezaron a negociar de cara al año siguiente y Valentino empezó a hablar con Yamaha. Básicamente le dijo: o yo o Lorenzo.
Sorprendentemente, Yamaha le respondió: con los brazos abiertos, si quieres seguir, te esperamos y nosotros también queremos seguir, pero no vamos a prescindir de Lorenzo. Eso le sentó mal a Valentino, que lo vio como una traición después de los títulos y las victorias que había conseguido para la marca y lo que le había hecho crecer desde 2004, pero Yamaha pensaba también en el futuro y no estaba dispuesto a prescindir de mis servicios. Empezó la carrera y yo, como era habitual en aquella época, salí mal, perdí una posición con Pedrosa, que por suerte adelanté muy poco después. En esa misma vuelta le adelanté y me puse en segunda posición. Con respecto a Valentino, tenía la ventaja de desde atrás ver los puntos donde él era más veloz que yo y donde yo era superior. Y eso te da una gran ventaja porque con calma puedes preparar tu ataque y después imprimir, una vez adelantado, pues imprimir tu ritmo. La primera vez que intenté adelantar a Rossi fue en la recta de atrás, me puse en paralelo, pero enseguida en la frenada vi que él frenaba mucho más tarde que yo, con lo cual desistí y busqué otra parte del circuito donde adelantarle. Habíamos trabajado muchísimo con Forcada y mi telemétrico de entonces, Davide Marelli, para tener una moto muy estable y que saliese muy bien de las curvas, que traccionase de una gran forma, y la verdad es que la moto traccionaba mucho. Me puse a la rueda de Valentino en aquella recta principal, le cogí el rebufo y la adelanté, llegando a la primera curva, pero él, que sabía que no me podía dejar pista libre porque tenía un gran ritmo, me la devolvió a la siguiente de izquierdas, en la chicane Dunlop. Se pasó un poco de frenada y yo aproveché para frenar un poco más y hacer la trazada opuesta, sacrificando la primera, pero saliendo muy rápido de la segunda. Me puse en paralelo a él por el exterior, pero él, que sabía que tenía el sitio bueno, pues me echó un poco fuera de la pista y no me quedó más remedio que cortar gas y esperar a mejores oportunidades. Con calma me puse detrás y empecé a pensar en el próximo punto de adelantamiento y dije, tengo que adelantar en un punto donde después de una frenada venga una zona mixta y donde no tenga otra oportunidad para adelantarme. Así que decidí intentarlo en el mismo punto donde él me había adelantado, en esa frenada de la curva Dunlop. Me puse muy cerca de él en esa recta principal y frené muy fuerte para adelantarle en esa curva Dunlop. Y a partir de ahí, cuando lo conseguí, me propuse cerrar todos los huecos posibles en esa curva. Era vital que no me volviese a adelantar y así lo hice. Frené muy tarde en todos los puntos fuertes de adelantamiento y cuando ya pasé por meta, después de esa vuelta, me propuse ir un pelín más rápido, apretar un poco más los dientes. Estamos hablando de esos niveles que un par de décimas es suficiente para ponerle mucha presión a tu rival, y Valentino, que intentó apretar un poco más pero no estaba capacitado para ello, le vino un poco por sorpresa y no pudo apretar más, pues empezó a cometer errores en algunas curvas y cogí una ventaja de medio segundo, 7 décimas. A partir de ahí, cuando coges esa ventaja de más de medio segundo, tu rival, que ve que tiene que arriesgar mucho para seguirte, tira un poco la toalla y poco a poco ese medio segundo se convirtió en 1,5 y a las 3 o 4 vueltas ya tenía una ventaja de 2 segundos que fui incrementando hasta final de carrera. Conseguí ganar esa carrera con varios segundos de ventaja y ahora llegaba a lo divertido del fin de semana, que era la celebración. Llegué a la curva 4, sabía que estaba todo preparado, bajé de la moto, los Marshalls me aguantaron la M1 y me quité el casco y los guantes, se los dejé a mi amigo de aquel entonces, Ricky Cardús, que me ayudaba en las celebraciones y que corría también en Moto2, y me fui corriendo hacia la silla. Entonces, mientras corría, las cámaras de Dorna me grababan y los espectadores y los comentaristas de MotoGP.com no sabían exactamente qué es lo que les aguardaba. Como en Jerez, cuando corría y no sabían lo que iba a pasar y después me tiré al lago, pues ahí en esa ocasión también corría y durante varios segundos no sabían qué es lo que les esperaba. Y eso es lo bonito de las celebraciones, lo de sorprender. Entonces, finalmente llegué a la silla y estaba la silla, una silla verde, ancha, de pescador. Al final, Carlos Gil había inspeccionado todo el pueblo de Mans, se había encontrado un Decathlon, donde encontrar una silla de pescador con 2 posabebidas, y también estaba allí pues la bolsa de palomitas. Me senté, habían 2 fotógrafos delante y empecé a ver pues la pantalla de cine. Pues seguramente no era una película de Jim Carrey, o una de Woody Allen, o una de Quentin Tarantino, pero para mí era una película que no me podía dar más satisfacción. Pues había ganado en Le Mans, era más líder del mundial y mi sueño de ser campeón del mundo se acercaba cada vez más. Y hasta aquí el programa de hoy.
Espero que os haya entretenido y os ponga un poco en contexto de cara a esta apasionante cita mundialista. Escribidme en comentarios qué os ha parecido las anécdotas y si recordáis alguna de estas carreras. Y no os olvidéis que este jueves tenemos la preview, donde analizaremos equipos y pilotos favoritos para esta cita francesa. Así que no os lo perdáis y nos vemos pronto.